Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas nós hermanas, vimos no Evangelho de João, nosotros capítulo vimos en 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, sobre acerca a palavra de Deus. la palabra de Dios. Quem é essa palavra? ¿Quién es esta palabra? Es el mismo Dios. Y vimos también lo que la palabra significa para nosotros. Vimos el poder de esta palabra. Que esta palabra da inicio a todo. Que esta palabra tiene el poder de crear. Tiene el poder de dar vida y tiene el poder de iluminar. Ahora nosotros veremos otra porción, que es Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es el primer capítulo de la Biblia. La palabra de Dios nos muestra bien al comienzo un cuadro y nos muestra el poder de la palabra en un cuadro caótico. El versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Profundizando en este versículo 2, vamos a ver algunos puntos. En este versículo 2, cuando nos dice la tierra estaba desordenada y vacía, esta palabra estaba en hebreo raya, que en Génesis capítulo 2, versículo 7 es traducido como llegó a ser. En Génesis 2:7 al final y dice que el hombre llegó a ser o fue el hombre o se convirtió en un ser viviente. Entonces en el versículo 2 de Génesis 1 nosotros podemos comprender la tierra se convirtió, llegó a ser desordenada y vacía. En Isaías 45:18 nosotros tenemos la confirmación para esta traducción. Este versículo nos dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no creó la tierra sin forma ni vacía. Esta palabra sin forma en hebreo es tokum, significa caos o desolación. Aquí en Isaías 45 nos dice: no la creó Dios para ser un caos, sino para que fuese habitada. Entonces algo sucedió. ¿Y qué sucedió? Entre los versículos 1 y 2 de Génesis 1 sucedió la rebelión de Satanás. Y allí las cosas se convirtieron en un caos. Todo se hizo vacío y las tinieblas estaban allí presentes. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la primera parte, nos muestra algo muy importante. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo se refiere a Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria y la expresión exacta del mismo ser de Dios. Cristo, como la palabra, sustenta todas las cosas. Por eso aquí dice, sustentando todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Dios había creado los cielos y la tierra. Todo estaba en orden, pero cuando hubo la rebelión de Satanás, ¿qué sucedió? Satanás comenzó a reinar, usurpó el lugar de Dios y allí, sin la palabra del poder de Dios, sustentando todas las cosas, todo se convirtió en un caos, se convirtió en un vacío y las tinieblas comenzaron a dominar. Esto nos es mostrado en Génesis 1. Entonces, amado hermano, amada hermana, cuando la palabra de Dios no tiene más lugar en nuestro interior, nuestra vida se convierte en un caos, se convierte en una vida vacía, hueca, una vida de tinieblas. Esta es la situación que nos es mostrada bien al comienzo de la Biblia. Tal vez esta sea su situación el día de hoy. Su vida está en una confusión, caos, desolación. Usted siente el vacío y usted siente las tinieblas. Pero quiero hablarle a usted que hay esperanza. ¿Por qué? Porque en ese mismo versículo 2 de Génesis 1, al final del versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos entonces que Dios, la presencia de Dios, comenzó a hacer una diferencia. Dios comenzó a actuar por medio de su Espíritu. Puede haber caos, puede haber vacío, puede haber tinieblas, pero cuando Dios llega, las cosas comienzan a cambiar. Y nosotros podemos ver esto claramente en el versículo 3, luego al inicio. Dice lo siguiente, y dijo Dios. ¡Qué maravilloso! Dios comenzó a hablar. La palabra comenzó a actuar. La palabra comenzó a moverse. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Haya luz, y fue la luz. Mire aquí el poder de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu se mueve y Dios habla, las cosas comienzan a cambiar. El poder de la palabra de Dios comienza a ser manifestado. Dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Cómo es importante que nosotros demos lugar al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios actúa, la palabra de Dios actúa también. Dios comienza a hablar y las cosas comienzan a cambiar, la situación comienza a cambiar.
Gloria a Dios, amado hermano, amada hermana. Como nosotros hablamos anteriormente, usted quiere tener un nuevo comienzo. Dé lugar al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios.